Hola, bienvenidos. Somos estudiantes del curso de bioquímica de la tecnología Regencia de Farmacia y hoy vamos a presentarles uno de los procesos más fascinantes de la bioquímica celular. Hablaremos sobre el ciclo de Krebs y cómo nuestras células transforman los alimentos en energía. Veremos cómo todo lo que comemos, ya sean carbohidratos, proteínas o grasas, se convergen en una ruta metabólica central. Y descubriremos cómo este proceso se conecta con la producción de ATP, la moneda energética de la vida. Importancia del ciclo de Krebs y sus primeras reacciones. Comenzaré explicando por qué el ciclo de Krebs es tan fundamental para la vida. Imagínense que su cuerpo es como una gran ciudad que necesita electricidad de manera constante, ¿sí? El ciclo de Krebs sería la planta que procesa ese combustible para mantener que el funcionamiento, pues que todo esté en buen funcionamiento. Este ciclo, también conocido como ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. El interior de esas estructuras que llamamos centrales eléctricas de la célula eh, ocurren en toda la matriz mitocondrial de la célula. De allí la importancia radica en las tres funciones principales. Primero, el principal generador de las moléculas transportadoras de energía. Durante cada vuelta del ciclo se producen tres moléculas, em, de NADH y una de FADH2. Piensen que estas moléculas, como en bacterias cargadas que guardan energía para usarla más tarde en la producción de ATP. Segundo, actúan como una encrucijada metabólica central. No importa si comemos pan, pollo o aguacate, estos alimentos eventualmente convergen en este ciclo. Es el punto donde se encuentran las rutas de degradación de carbohidratos, lípidos y proteínas. Tercero, sus intermediarios sirven como precursores para construir nuevas moléculas. No solo destruye, también ayudan a crear. Por ejemplo, algunos intermediarios se usan para fabricar aminoácidos o incluso el grupo hemo de la hemoglobina que transporta oxígeno en nuestra sangre. Ahora veamos cómo funciona este ciclo paso a paso. El ciclo consta de 8 reacciones enzimáticas que forman un camino circular. Voy a explicar las primeras 4 reacciones. Todo comienza cuando una molécula pequeña de 2 carbonos llamada acetil-CoA se une con una molécula más grande de 4 carbonos llamada oxalacetato. La enzima citrato sintasa une estas dos moléculas para formar citrato que tiene 6 carbonos. Esta reacción es irreversible. Es como cruzar un puente que cierra detrás de ti y no hay vuelta atrás. En la segunda reacción, la enzima acotinasa reorganiza los átomos del citrato para convertirlo en isocitrato. Es como reordenar los muebles de una habitación. Sigues teniendo los mismos elementos, pero en diferente configuración. Esta reorganización prepara la molécula para lo que viene. Aquí es donde el ciclo comienza a extraer energía de verdad. En la tercera reacción, la isocitrato deshidrogenasa
hace dos cosas simultáneamente. Quita un carbono de CO2, ese dióxido de carbono que exhalamos cuando respiramos, y captura la energía liberada en forma de DNA-DH. El producto es alfa-cetoglurotato, que ahora tiene 5 carbonos. Esta es una reacción clave que está regulada por la célula según sus necesidades energéticas. La cuarta reacción es muy similar a la tercera. El complejo alfa-cetogluratato deshidrogenasa vuelve a quitar otro carbono como CO2 y captura más energía como DNA-DH. Ahora tenemos succinyl-CoA, que tiene 4 carbonos. Es interesante notar que este complejo enzimático es muy parecido al que convierte el piruvato en acetil-CoA antes de entrar al ciclo. La naturaleza recicla sus herramientas moleculares. En este punto del ciclo ya hemos liberado 2 átomos de carbono que entraron en el acetil-CoA, ambos como CO2, y hemos capturado energía en 2 moléculas de NADH. Ahora mi compañera les explicará las últimas 4 reacciones del ciclo y el balance energético total. Gracias, compañera. Continuaré con las últimas 4 reacciones del ciclo de Krebs, donde veremos cómo se completa el círculo y se genera más energía. En la quinta reacción tenemos algo especial. La enzima succinil CoA sintetiza también llamada succinato tiolcinasa, convierte el succinil CoA en succinato. Lo interesante aquí es que esta es la única reacción en todo el ciclo que produce ATP directamente. Bueno, técnicamente produce GTP, que es equivalente al ATP. Es como si el ciclo te diera un pequeño adelanto en efectivo mientras procesa el resto de la energía para cobrarla después. Este tipo de producción de energía se llama fosforilación a nivel de sustrato. La sexta reacción convierte el succinato en fumarato mediante la enzima succinato deshidrogenasa. Esta enzima es única porque no está flotando en la matriz mitocondrial como las otras, sino que esta está incrustada en la membrana mitocondrial interna. Durante esta oxidación se produce FADH2 en lugar de NADH, porque la diferencia de energía entre estas dos moléculas es menor. El FADH2 es como una batería de menor voltaje comparada con el NADH. En la séptima reacción, la enzima fumarasa añade una molécula de agua al fumarato para formar malato. Esta hidratación es una reacción de preparación. Está ajustado la molécula para la última transformación del ciclo. Finalmente, es la octava reacción, la malato deshidrogenasa oxida el melato de vuelta a oxilacetato.
generando el tercer NADH del ciclo. Y aquí está la magia. El oxalacetato, que acabamos de regenerar, está listo para unirse con otra molécula de acetil, COA, y comenzar el ciclo nuevamente. Por eso se llama ciclo, porque es un proceso continuo que se repite mientras que haya combustible disponible. Ahora hablemos del balance energético, que es realmente lo que le importa a la célula. Hagamos las cuentas de todo lo que produce una sola vuelta del ciclo. Por cada molécula de acetil, COA, que entra al ciclo, obtenemos 3 moléculas de NADH, una molécula de FADH2 y una GTP, que equivale a un ATP, pero el verdadero tesoro energético está en las coenzimas NADH y FADH2. Estas coenzimas son portadoras de electrones de alta energía que van a donde la cadena de transporte electrónico, que verán con más detalle después. Cuando el NADH dona sus electrones, se puede generar aproximadamente 2.5 moléculas de ATP. El FADH2, como entra más tarde en la cadena de transporte, genera aproximadamente 1.5 ATP. Entonces, si hacemos la matemática, 3 NADH produce 7.5 ATP. El FADH2 produce 1.5 ATP, más el GTP directo nos da un total de aproximadamente 10 ATP por cada acetil, COA, que procesamos. Y recuerden que una sola molécula de glucosa, después de pasar por la glucosis y el ciclo de Krebs, puede generar alrededor de 30 a 32 ATP en total. La fosforilación a nivel de sustrato que mencioné antes ocurre solo una vez en el ciclo, cuando se forma el GTP. Esta forma de hacer ATP es directa y no necesita oxígeno, a diferencia de la fosforilación positiva que ocurre en la cadena de transporte electrónico. Aunque genera solo un ATP por vuelta, es importante que pueda funcionar incluso en condiciones donde hay poco oxígeno de transporte. Es fascinante ver cómo la célula ha evolucionado. Este sistema tan eficiente no desperdicia nada. Cada reacción tiene un propósito, y la energía que se captura de múltiples formas. Esta transición, la energía que se captura de múltiples formas, se captura de múltiples formas. Okay. Muchas gracias por su atención. Mi compañera ahora les explicará cómo diferentes nutrientes ingresan a este ciclo y cómo sus intermediarios se usan para construir otras moléculas. Te paso la palabra, compañera, y muchas gracias.
Hola, en este video voy a hablar sobre los puntos de ingreso de intermediarios metabólicos del ciclo Krebs. Em, Soy la integrante del número 3 y en esta parte voy a explicar cómo ingresan los diferentes nutrientes, carbohidratos, grasas y proteínas al ciclo de Krebs y también cómo sus intermediarios sirven para producir otras moléculas importantes en el cuerpo. Puntos de ingreso en el ciclo Krebs, como vemos acá en estas diapositivas. Primero vamos a ver algo muy importante, no importa si comemos carbohidratos, proteínas o grasas, todos pueden terminar entrando al ciclo de Krebs para producir energía. Empecemos con los carbohidratos, como vemos en las diapositivas, que son la fuente de energía más común cuando comemos pan, pasta, arroz o frutas. El cuerpo descompone esos carbohidratos hasta obtener glucosa. La glucosa pasa por la glucólisis y se convierte en piruvato. Piruvato entra a la mitocondria y se transforma en acetil-CoA, liberando el H2O y el NADH. En el proceso del acetil-CoA es como el boleto de entrada al ciclo de Krebs. Bueno, ahora hablemos de las grasas, que son reservadas de energía de la alta densidad. Cuando el cuerpo necesita esa energía, los ácidos grasos se rompen por un proceso llamado beta oxidación. Y cada corte produce una molécula de acetil-CoA. Un solo ácido graso puede producir muchos acetil-CoA, por eso las grasas almacenan tanta energía. Bueno, las proteínas son un poco más complejas porque pueden entrar al ciclo de diferentes puntos. Cuando se desgradan, se convierten en aminoácidos y algunos aminoácidos pueden transformarse directamente en intermediarios del ciclo. Por ejemplo, el, el aspartato puede convertirse en osalacetato. El glutamato puede convertirse en acetoglutarato. Otros aminoácidos forman succinil-CoA y algunos pueden convertirse en glucosa o acetil-CoA. En pocas palabras, todos los caminos llevan al ciclo de Krebs sin importar qué alimentos consumas. Bueno, pasa la otra diapositiva. Aquí vemos que el ciclo Krebs no solo sirve para destruir moléculas y obtener energía, también es una fuente de materia prima para que el cuerpo construya otras moléculas importantes. A esto se le llama su función anamólica. Por ejemplo, el citrato puede salir de mitocondria y usarse para producir ácidos grasos y colesterol. El acetaglutarato sirve como base para producir aminoácidos como el glutamato. El succinil-CoA es fundamental para fabricar el grupo hemo y que forma parte de la hemoglobina. El osalacetato puede convertirse en glucosa mediante la gluconeogénesis. Todo esto le da al cuerpo una flexibilidad metabólica increíble porque puede adaptarse según las necesidades, producir energía, fabricar nuevas moléculas o almacenar nutrientes. Bueno, pues en resumen de lo que les acabo de explicar, todos los nutrientes de la alimentación pueden convertirse en acetil-CoA y entrar al ciclo de Krebs, y además los intermediarios que salen de este ciclo permiten construir moléculas esenciales para el cuerpo. Por eso el ciclo Krebs es tan importante tanto para obtener energía como para la síntesis de nuevas sustancias. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, compañeros y tutor. Voy a dar un breve resumen de lo que es la cadena de transporte electrónico, integración y ATP. Voy a explicar la parte final de este proceso, como el
y el FADH que generó el ciclo de Krebs se usan para producir grandes cantidades de ATP. El NADH y el FADH2 cargados con electrones de alta energía viajan hacia la membrana mitocondrial interna, donde se encuentra la cadena de transporte electrónico. Esta cadena consiste en 4 complejos proteicos gigantes, más 2 transportadores móviles. Vamos a recorrerlas paso a paso. El complejo 1, también llamado NADH deshidrogenasa, es una máquina molecular enorme con más de 40 subunidades proteicas. Aquí es donde el NADH entrega sus electrones. Esos electrones pasan por una serie de centros hierro-azufre dentro del complejo y conforme viajan liberan energía que el complejo usa para bombear 4 protones desde la matriz mitocondrial. Todo esto se da hacia el espacio de la intermembrana. Es como una bomba de agua que usa electricidad, pero a nivel molecular. El complejo 2, que es la succinato de deshidrogenasa, que ya lo habíamos mencionado antes, también forma parte del ciclo de Krebs y de la cadena de transporte. Aquí entrega sus electrones el FADH2, pero este complejo no bombea protones, por eso el FADH2 genera menos ATP que el NADH, porque sus electrones entran en un punto más bajo de la cadena. Los electrones de ambos complejos se reúnen en una molécula llamada coenzima Q o ubiquinona. Esta molécula es liposoluble y puede moverse libremente por la membrana, actuando como un transportador móvil de electrones. La coenzima Q recoge los electrones y los lleva al siguiente complejo. El complejo 3 recibe los electrones de la coenzima Q. Este complejo usa un mecanismo ingenioso llamado ciclo Q para bombear 4 protones más al espacio de la intermembrana, mientras que transfiere los electrones al citocromo. El citocromo C es otra molécula transportadora móvil, pero esta es una proteína pequeña que se mueve por el espacio de la intermembrana. Esto es una máquina, si bien el cuerpo es complejo, esto es una máquina más compleja todavía para nosotros poder respirar. Finalmente, el complejo 4 o citocromo C oxidasa es donde termina el viaje de los electrones. Este complejo recibe los electrones del citocromo C y los transfiere al oxígeno molecular, que es el receptor final de los electrones. Aquí es donde el oxígeno que respiramos entra en juego. El oxígeno se combina con los electrones y con los protones para formar agua. El complejo 4 también bombea protones, contribuyendo al gradiente. Todo este bombeo de protones crea lo que llamamos un gradiente electroquímico. Hay muchos más protones en el espacio intermembrana que en la matriz mitocondrial. Este gradiente es como agua detrás de una represa. Tiene energía potencial esperando ser usado. Aquí es donde entra el ATP sintasa, una de las máquinas moleculares más hermosas de la naturaleza. La ATP sintasa funciona literalmente como un motor rotatorio que tiene 2 partes principales, el F0 y el F1. Esto es una máquina hermosa
que el ser humano tiene para poder sobrevivir, y trabaja como un engranaje perfecto para que se pueda dar la respiración y la respiración nos pueda dar la energía que necesitamos. La parte F0 está embebida en la membrana y funciona como un canal para protones. Cuando los protones fluyen a través del F0, desde el espacio de la intermembrana hacia la matriz, donde hay menor concentración, hace girar un anillo molecular. Es como una turbina hidráulica en una represa, pero del tamaño de nanómetros. La parte F1 sobresale hacia la matriz y contiene los sitios donde se fabrica el ATP. Tiene un eje central que gira impulsando por F0 y este eje rodeado por 3 sitios catalíticos. Conforme el eje gira, cada sitio pasa por 3 estados diferentes: abierto, donde puede entrar ADP y fosfato inorgánico; suelto, donde están unidos pero sin reaccionar; y tenso, donde se mantienen tan juntos que forman espontáneamente ATP. El ATP es como una energía que tenemos nosotros para poder funcionar. Cada rotación de 120 grados cambia cada sitio de estado, liberando ATP recién formado y capturando nuevos sustratos. Se necesitan aproximadamente de 3 a 4 protones fluyendo de ATP sintasa para fabricar una molécula de ATP. La eficiencia de esta máquina es asombrosa. Cerca del 90% de la energía del gradiente de protones se convierte en energía química del ATP. La integración del ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa es perfecta. El ciclo genera combustible molecular en forma de NADH y FADH2, y la cadena de transporte electrónico lo convierte en ATP. Están regulados coordinadamente. Cuando hay mucho ATP se inhiben las enzimas del ciclo de Krebs. Cuando falta ATP hay mucho ADP. Todo se acelera. Es un sistema de retroalimentación que ajusta la producción de energía exactamente a las necesidades de la célula en cada momento. Sin oxígeno como receptor final de electrones, toda la cadena se detiene. El NADH no puede regenerarse a NAD+, y sin NAD+, el ciclo de Krebs también se detiene. Por eso el oxígeno es absolutamente vital para los organismos aeróbicos como nosotros. Cada respiración que tomamos alimenta este proceso microscópico, pero esencial, que ocurre billones de veces por segundo. Esto es por así decirlo, una maquinaria perfecta para el sustento de nosotros en la cotidianidad, para que podamos vivir. Sin este ciclo de Krebs no podría haber el ATP, que es la energía que nos da para poder vivir, movernos y el cuerpo pueda funcionar normalmente. Bueno, compañeros, este es mi aporte. Muchas gracias, que estén muy bien.